Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Justo ayer sábado se dio por comienzo o reiniciado una vez más la primera y la segunda Bundesliga alemana de fútbol. Ya sabéis que son las primeras, vamos a decir, ligas potentes de Europa, si dejamos un poco aparte la de las Islas Feroe, que ya se ha iniciado también, y la de Bielorrusia, que hizo una pausa muy corta. Pues eso, una de las ligas más potentes se ha reiniciado una vez más, con datos en un principio bastante interesantes y novedosos. Pero en este vídeo no quiero hablar mucho sobre cómo han ido esos partidos, sino cómo estamos trabajando internamente en el club y en las ligas. Ya sabéis que llevo 10 años viviendo aquí en Alemania, pero 3 años trabajando en el TSG Hoffenheim como preparador físico, y sí que estamos actuando de una forma, creo que yo, bastante interesante. No voy a decir ni bien ni mal, porque esto da para muchas opiniones y distintas críticas, pero sí que estamos actuando de una forma que puede ser muy interesante para aquellos países y ligas que aún no se han iniciado y que dentro de unas semanas o unos meses, ya veremos cuándo, pues vuelvan a reiniciar el fútbol. Así que nada, vamos a por la intro y a por los primeros puntos. Y quiero empezar un poco sobre la situación, ¿de acuerdo? Porque no podemos comparar, por ejemplo, cómo se está actuando en España con Alemania. Los datos de los contagiados y los muertos son muy distintos. Tampoco quiero entrar en el tema de opinión, ¿vale? Porque eso daría para un vídeo, y en este canal, vuelvo a repetir, como he dicho muchas veces, mi opinión me la guardo para mí y a nadie más le debería interesar. Pero sí que es verdad que aquí se ha actuado de una manera distinta desde un principio, y por lo tanto hemos podido llevar esta cuarentena o semi-cuarentena de otra manera. Realmente, únicamente hemos hecho 4 semanas de semi-cuarentena. Vuelvo a decir semi-cuarentena porque realmente nosotros sí que podíamos salir a la calle a entrenar o a hacer deporte. Algo que en esas 4 semanas que hemos estado pues sin entrenar, sin poder entrar en los clubes deportivos, ni ningún tipo de centro deportivo, ni gimnasios, ni nada, pues sí que hemos podido mantenernos en forma. ¿Y qué hemos hecho durante estas 4 primeras semanas? Pues realmente yo, como preparador físico, les enviaba a los deportistas, a los jugadores, pues entrenamientos. Una vez a la semana quedábamos para hacer un entrenamiento de fuerza, para seguir con el contacto, y la parte de los entrenadores, pues una vez a la semana también quedaban individualmente con los jugadores, o las jugadoras en este caso, y hacían análisis de vídeo. Y otro día pues normalmente era para hacer tareas con el balón, pues se creaban retos deportivos, competiciones, para mantener un poco más esa competición, pero con el balón, con balones de tenis, con balones de fútbol y demás. Es decir, realmente nuestros deportistas, en este caso físicamente, se han mantenido muy, pero que muy activos, con 8 o 9 sesiones a la semana, prácticamente todos los días tenían deporte. Y una vez hemos visto la preparación física que han llevado durante estas 4 semanas, o la condición física, no la hemos notado que haya bajado prácticamente nada. Sí que, y ahora iremos a ello, sí que hemos notado algunas diferencias, ¿vale? Entonces eso, han sido 4 semanas muy activas, y a partir de las 4 semanas ya se nos permitió, el gobierno se nos permitió, únicamente en los equipos profesionales, y equipos profesionales estoy hablando de primera, segunda, tercera división masculina, más la primera femenina. Por lo tanto, en el TSG Hoffenheim, todos los equipos, a todos los equipos, a la gran mayoría de los equipos, no se les permitía venir al centro, únicamente al femenino y al masculino, el primer equipo, ¿vale? Segundos equipos, sub-19, 18, o 17, 16, 15, 14, 13, todos estos aún no pueden entrenar, en principio la semana que viene, en un principio. Entonces, cuando empezamos a entrenar la primera semana, nos dieron la posibilidad de venir con todas las medidas posibles, con el tema de desinfección, pues nada de contacto, pues un jugador por vestuario. Pues nos comentaron que solo podíamos entrenar 3 personas en el club o en cada campo de fútbol, y 3 personas significa el entrenador más 2 jugadoras. Entonces, claro, eso fue para nosotros, para todos los entrenadores, realmente duro, porque te pegabas aquí 7-8 horas hasta que entrenabas con todos los 20 jugadores, o con los 17, 18 que tenías a lo mejor accesibles. Entonces fue bastante duro. Yo recuerdo las primeras semanas con dolores de garganta. Yo soy una persona un preparador físico muy intenso, grita no por quejarse, sino porque necesita esa intensidad, y recuerdo que, bueno, acabé bastante fastidiado de garganta y de fuerzas. Adelgacé incluso más de 1 kilo, que ya que estoy bastante fino, pues imaginaros. Entonces, bueno, la primera semana fue así. A la semana siguiente ya nos dieron la oportunidad de entrenar con 5 personas, por lo tanto 4 deportistas más un entrenador, y lo dicho, pues íbamos haciendo como especie de grupos. Nunca hemos entrenado más de 1 hora, porque al final eran entrenamientos casi individualizados. Yo pues entrenaba la preparación física, he intentado trabajar mucho la prevención desde un principio, ¿vale? Muchos cambios de dirección, que era más o menos lo que les faltaba, algo que no han podido hacer durante
estas 4 semanas, que han hecho muchas carreras, mucho interval training, pero por ejemplo cambios de dirección y con el balón y todo eso pues no lo han podido hacer. Entonces es algo que hemos trabajado mucho aquí, propiocepción y demás. Bueno, lo dicho, tema sobre todo de prevención de lesiones. Entonces sí que entrenamos 1 hora, pero era prácticamente un entrenamiento individualizado. Y entrenamos 4 o 5 veces a la semana, más continuábamos haciendo 1 vez a la semana, quedábamos todos o en grupos para hacer entrenamiento de fuerza en casa, ya que el gimnasio aún lo tenemos cerrado, aún no podemos entrenar. Entonces, bueno, eso fueron las primeras semanas, hasta la semana pasada, que en el caso femenino, un poco antes en el masculino, ya que eso también va por las regiones, ¿de acuerdo? La región donde estamos ahora es una de las primeras que ha abierto, pero hay algunas del este que aún no han abierto, es decir, aún no dan la posibilidad a equipos de tercera Bundesliga y de la primera femenina, en este caso podríamos hablar del Jena, que aún no pueden entrenar. Entonces, claro, estamos viendo como nosotros llevamos más de 4 semanas entrenando y hay otros equipos que aún no se les ha permitido. Entonces, hay una diferencia ahí que yo creo que con el tiempo, cuando entrenemos o vayamos a jugar, si es que al final podemos jugar, en el caso de la tercera Bundesliga y la primera femenina aún no está claro, pues ya veremos a ver cómo va. Entonces, nosotros llevamos 1 semana entrenando, ya se nos ha permitido, con relativo contacto, ahora iremos a ello, se nos ha permitido entrenar, es decir, con todo el equipo y todo el staff técnico, bueno, todo el staff técnico del primer equipo masculino y femenino, ¿vale? Entonces, el lunes empezamos con las primeras sesiones, tema de desinfección, justo al entrar al centro deportivo, en la salida, incluso al salir al campo, desinfección de material, ¿vale? En el momento que entramos en el centro teníamos que medirnos la temperatura. Luego los vestuarios con un aforo, un cupo máximo de 6 personas, el fisio con mascarilla y guantes, máximo 2 personas en la sala del fisio, solo un fisio. Estos fisios no tienen que tener contacto con el exterior tampoco, ¿de acuerdo? Se llevan todas estas medidas lo mejor posible. Sí que es verdad que se nos dice que el menos contacto posible, es decir, si metemos gol, como pasa en los partidos, no tenemos que juntarnos, ni abrazarnos, ni nada, pero es verdad que al final se nos permite tener o hacer juegos de unos contra unos, no como antes que teníamos que mantener siempre una distancia de unos 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, pero ahora ya nos podemos juntar. Pero claro, cuando jugamos, es decir, las jugadoras en este caso, los jugadores en este caso, cuando juegan un 2 contra 2, un 1 contra 1 o un 11 contra 11, pues pueden tener su contacto, pero cuando el juego se termina, nos volvemos otra vez a colocar con suficiente distancia, y los entrenadores igual, ¿vale? Sobre los test que estamos llevando, pues bueno, son 2 test por semana, unos el lunes y otros el jueves, más uno que se realizaría a los jugadores 24 horas antes del partido, ¿vale? Recibiendo el test o los resultados en este caso antes de jugar. Desconozco qué ocurriría en caso de que hubiera un positivo, no sé si se cancela todo el partido en este caso, o solo se queda en cuarentena esta persona o quien ha estado en contacto con esta persona, aunque contacto va a ser complicado ya que estamos todos ahora mismo en contacto. Luego otra de las cosas que también se está realizando, se ha realizado una semana antes, es decir, si el sábado fue ayer mismo el primer partido masculino, durante una semana estuvieron en cuarentena total los hombres, y va a pasar lo mismo con los de la tercera Bundesliga y la femenina cuando comencemos, que será el día 30 de este mes. Es decir, el día 30 tenemos nosotros nuestro primer partido contra el Bayern de Múnich, es sábado, y tenemos que estar una semana entera en cuarentena, todos los del no el club, sino del equipo. ¿Qué significa eso? Cuarentena no en casa, es algo que también se ha hecho en el masculino, ha tenido algunos fallos, algunos errores por ahí, supongo que los habréis escuchado, pero la intención es curioso, pero es así. Vamos a tener que quedarnos 7 días en un hotel, todos encerrados, vamos a estar en el hotel, comiendo allí, pues haciendo actividades, pero únicamente los jugadores y los entrenadores, con habitaciones individuales, y la intención es simplemente, pues eso, crear una especie de cuarentena total, donde únicamente haya contacto de lugares con el hotel, ni siquiera personal del hotel, y el centro. Es decir, nosotros lo que haremos es, nos iremos allí a dormir, precisamente el hotel lo tengo a un par de cientos de metros de casa, es curiosa la situación, pero bueno, nos quedaremos en el hotel a dormir, y cuando tengamos que entrenar nos desplazaremos con coches, bueno, con pequeños autobuses desde el hotel hasta el centro para entrenar, y luego de vuelta al hotel durante una semana. Cuando termine esto nos iremos, porque tenemos que jugar en Múnich, nos iremos allí, y a la que volvamos ya podemos hacer vida, entre comillas, normal. No va a ser una cuarentena en el hotel, podremos volver a casa, pero insiste la liga, la federación, el gobierno, que el contacto nulo. Por lo tanto, durante esta semana no podemos tener, insisto, contacto con nada, ni nadie puede ir a trabajar, ni a estudiar. Y bueno, hay casos un poco concretos, personales, complicados, que no son fáciles. Y una vez llegamos ya al partido, que en un principio también se ha dicho que tendríamos que viajar, cuando viajemos a Múnich, pues con diferentes buses para dejar
insisto, la distancia, la mayor distancia posible. Una vez llegados allí, pues la intención es jugar, como es normal, pero sin espectadores, que es quizá lo más llamativo de todo esto y que también yo creo que ha dividido mucho la sociedad y en este caso pues los fans del deporte, algunos que lo ven bien, algunos espectadores fans del equipo que dicen yo lo que quiero es ver por lo menos que siguen jugando a fútbol, y otros que se sienten un poco más disgustados porque dicen que, bueno, que realmente no nos necesitan tanto como realmente parecía que nos estaban necesitando. Bueno, ya habéis visto, sobre todo si visteis los partidos, que un partido sin espectadores es un poco descafeinado, ¿vale? Pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de jugar, mejor es eso que nada. Pero eso ya entraríamos, vuelvo a insistir, en otro tipo de opiniones. Entonces, llegamos allí y todos los jugadores, que es algo que he leído y creo que no es correcto, por lo menos la información que me ha llegado, los jugadores una vez están calentando no necesitan llevar la mascarilla. Si todos los entrenadores, excepto el primer entrenador, es decir, todos los jugadores y entrenadores o trabajadores que están justo allí tienen que llevar la mascarilla, tanto si se sientan en la grada como los que están en el banquillo, excepto el primer entrenador y los jugadores cuando saltan a calentar o lógicamente están jugando. Cosas curiosas que hemos visto: celebraciones no se pueden hacer, bueno, tú puedes celebrar el gol, pero con distancia suficiente. Hemos vuelto a ver también como el Hertha, pues hay una vez más, pues no ha sabido comportarse como debería. Bueno, concretamente nos ganaron ayer 3-0 el Hertha contra nuestro equipo con el TSG. Y en cada gol pues lo celebraron abrazándose, incluso dándose besos, y eso ha creado pues aquí en Alemania pues una vez más una alarma, una crítica, está en todos los periódicos y en todas las televisiones, porque es algo que no se debía hacer. Creo que al final la DFB, la federación, no va a actuar contra esto, pero es algo que no queríamos ver. Una de las pocas reglas que también se ha cambiado, y creo que era necesario, es que se pueden hacer hasta 5 cambios en 3 opciones. Eso quiere decir, tú puedes cambiar 2 veces 2 jugadores y una tercera 1, o incluso puedes cambiar, si te apetece, pues en una vez 3 jugadores y la siguiente, la segunda y la tercera, pues 1 y 1 jugador. Es decir, al final 5 jugadores en 3 veces, ¿vale? Es algo que ha ayudado también a mantener la intensidad. De todos modos, aunque yo vi los datos de ayer y como norma, un poco, si miramos la intensidad y la distancia que nos cuentan o que nos muestran en los partidos, ha disminuido un poco con respecto a la que teníamos hace unos cuantos meses, no mucho, pero yo tampoco me la creo, porque los partidos que vi yo ayer los vi bastante lentos, sobre todo el del Dortmund y el Schalke. Claro, a lo mejor por el 4-0 lo vi muy lento. Luego vi las estadísticas y había jugadores que habían corrido 9 kilómetros, y 9 kilómetros en la primera Bundesliga es muy poco, pero como norma general, los otros datos que he visto eran jugadores que corrían entre 10 y 11 kilómetros, cuando sí que es verdad que corren entre 12 y 12, pero a mí mi perspectiva desde fuera pues ha sido que han jugado o el partido ha sido mucho menos intenso. Y luego, como punto final, hablar un poquito sobre mi trabajo, la preparación física, el rendimiento que estoy viendo. Pues bueno, yo puedo hablar un poquito de lo que estoy viendo con mi equipo, ¿vale? El TSG Hoffenheim femenino, que también estamos en la primera división y estamos los terceros, a punto ahí de coger al Bayern de Múnich, que lo tenemos a un puntito, y justo eso, en 2 semanas tenemos partido con ellos. Hay dudas, porque hay dudas. Yo personalmente estoy muy contento con la preparación física que llevamos, las condiciones que tenemos en estos momentos, ya que hemos trabajado pero que muy bien. Nos hemos preparado y hemos previsto esta situación con mucha antelación, ya que bueno, yo he estado en contacto también bastante con otros compañeros que están en China, que todo esto ya venía de China desde hace mucho tiempo, incluso con el contacto con mi familia en España. Y aquí digamos que se actuaba 2 o 3 días después a lo que pasaba, por ejemplo, en España y en Italia. Entonces, una vez viendo lo que pasaba en estos países, pues nos preparábamos. Entonces, pues por ejemplo, ya creo que he hablado en un vídeo, en mi caso, antes de que cerraran los centros, lo que hemos hecho es distribuir todo el material que tenemos aquí en el centro con los jugadores para que pudieran trabajar en casa, o si van al monte, para que pudieran, pues eso, pudieran entrenar lo mejor posible. Entonces, una vez hemos llegado aquí, yo sí que no me sorprendí, porque sí que he visto con los diarios y demás que los deportistas pues estaban entrenando muy bien, y sí que es verdad que físicamente está bien, pero una cosa es físicamente cuando entrenas la preparación física más el estilo de atletismo, ¿no? Otra cosa es cuando vas al campo, y nos hemos dado cuenta esta semana, y tienes unos contra unos, ¿vale? Unos contra unos, o juegas 11 contra 11, o en equipos o en espacios un poquito más reducidos, pues sí que es verdad que los movimientos son un poco extraños, las tomas de decisiones también, los desplazamientos, hay cosas que fallan. Es decir, cuando estas últimas 3 o 4 semanas hemos trabajado más individualmente, hemos visto cómo las jugadoras han mejorado la técnica, pero sí que es verdad que cuando lo integras todo al campo, y es normal, y en un partido donde es mucho más intenso,
eso tomas unas decisiones mucho más rápidas. A lo mejor tienes un balón y una posibilidad de gol una vez cada 10 o 15 minutos, pues esa exigencia, ese estrés, sobre todo ese estrés que te provoca este tipo de partidos y entrenamientos, pues no lo has tenido en varios meses, en 2 meses por lo menos. Por lo tanto, sí que estamos viendo cosas pues un poco curiosas, y que sí que es verdad, con el tiempo lo vamos mejorando, pero es normal, y se vio también ayer en los partidos, que no sea la misma calidad, vamos a decir así, en general, la misma calidad en general de un partido después de haber entrenado bien, haber tenido una buena pretemporada y haber jugado 10 partidos anteriormente, que si directamente te ponen a meter, te ponen 11 contra 11, jugadores 11 contra 11 en un partido pues de liga. Entonces, bueno, el tema de los movimientos, los pases y el timing pues no era el que era anteriormente, pero bueno, es algo normal, insisto, y poco a poco iremos viendo. Entonces, bueno, una vez empezamos ya a jugar, mi tarea como preparador físico ya es más de prevención de lesiones, sobre todo el de recuperar a los jugadores lo máximo posible, ya que si os pongo el ejemplo que tenemos, el día 30 tenemos el partido contra el Bayern de Múnich, nos jugamos la segunda plaza. El martes jugamos contra el Leverkusen de la Copa, y el viernes, es decir, 6 días después del primer partido, jugamos otra vez contra el Leverkusen de Liga. Es decir, en 7 días tenemos 3 partidos. Ahí el tema de recuperación es muy importante. Nosotros ya hemos creado un plan de recuperación con diferentes estilos, diferentes vías y demás, para que cada entrenamiento, después de cada entrenamiento, dedicarle suficientemente tiempo, material, tiempo y esfuerzo también en recuperar lo máximo posible. Entonces, bueno, les hemos llevado toda esa información, hemos hablado con los deportistas para todo lo que tienen que hacer, porque insisto, yo creo que eso va a ser muy importante, sobre todo al final de temporada. Quizá en los primeros partidos no lo notemos, pero si tenemos que hacer 2 partidos por semana, muchos jugadores 90 minutos, pues va a ser bastante duro. Entonces, claro, yo creo que al final el equipo que mejor trabaje todos estos puntos, pues lo va a notar en los últimos partidos, donde al final será, como siempre, donde nos juguemos la liga, los puntos o la posición. Y para aquellos que quieran un poco más de información, contenido extra y demás, pues ya sabéis que justo debajo hemos creado hace poco una página de Patreon, ya que, bueno, muchos de vosotros me preguntáis, me hacéis sugerencias y demás sobre vuestro caso, cómo entrenar, cómo preparar, cómo actuar sobre según qué situaciones, pero claro, es complicado contestarlo en este caso a tantísimos comentarios, porque la verdad es que está creciendo muchísimo los comentarios y este canal, pero sí que hay mucha gente que está preguntando casos muy concretos y me resulta muy complicado, y además no puedo llegar a todos. Por lo tanto, para contenido extra, sugerencias y demás, pues ya tenéis el link, que os lo dejaré justo por aquí abajo, de mi página de Patreon. Así que nada, nos vemos probablemente una semana con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.